Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos. Muchas gracias por atender a nuestra invitación de hoy. Hoy, digamos, cerramos escuchando a los artistas plásticos, la discusión que iniciamos el martes pasado sobre la crítica de arte. En esta oportunidad vamos a contar con la participación de Jorge Pisani, Víctor Hugo Irazábal, Javier León y Adilio Padrón, que se conectará al final cambiando un poco el orden que teníamos previsto porque tiene unos problemas con conexión. Para el Centro Cultural, bueno, para mí es un placer y para el Centro Cultural darles la bienvenida y continuar nuestra relación, nuestra larga relación con AICA, larga, fructífera y muy productiva relación con AICA. Es un gusto tenerlos acá y voy a dejar con la palabra a Bélgica Rodríguez, presidenta de AICA, quien hablará sobre la estructura del evento de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por conectarse con este otro evento de AICA. Es decir, muchos de los que ya están conectados asistieron a la pasada reunión de los críticos de arte, hablan sobre la crítica de arte. Hoy estos son eventos organizados por AICA y el BOD, gracias a Ana Cristina y al Centro Cultural BOD por apoyarnos siempre en los eventos que podemos hacer con ellos. Y quiero informarles que lamentablemente no tenemos esta tarde el maestro Edgar Sánchez porque tiene problemas de internet y tiene problemas de la computadora. Hemos hecho todo lo posible por colaborar con él, pero ha sido bastante difícil y bueno, será en otra oportunidad. Gracias a los artistas, amigos maravillosos que siempre han colaborado con nuestra asociación y gracias a los miembros de la asociación que se han conectado hoy y también a todos los amigos siempre fieles que que están presentes en nuestras actividades. La moderadora hoy será Susana Benco, distinguida miembro de AICA, y bueno, ella va a comenzar después que yo les he dado las gracias a todos, agradecimientos, etcétera, etcétera. Y entonces le dejo la palabra a Susana Benco. Bueno, muchísimas gracias también al Centro Cultural BOD y por supuesto Bélgica por tu presentación e invitación que me has hecho para participar en este encuentro de esta tarde, que es muy grato, pues con artistas amigos. Voy a comenzar a presentar a Jorge Pisani, que será el primero que va a intervenir. Jorge Pisani asume la pintura. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Jorge Pisani asume la pintura con arrojo, desparpajo, pasión. Del paisaje vertiginoso y voraz que pintara años atrás, ha pasado a representar determinados tipos o figuras humanas, rodeados de un hálito particular. Hay en su haber una actitud asimismo performática, si se puede decir, en su manera de obrar, una interioridad muy suya que se expresa mediante un gestualismo veloz o voraz. Su obra es resultado de una expresión de emociones, tensiones o libertades que en el fondo tocan las profundidades humanas. No puedo disociar además la espontaneidad de Jorge como persona y de su obra, que evidentemente me señala pues que son de una autenticidad absoluta. Entonces, bueno, después de esta breve presentación le doy la palabra a Jorge para exponer sus ideas sobre la crítica de arte. Debo señalar a todos los que van a participar que tienen 10 minutos para exponer. Adelante. Jorge, ¿qué pasó? Jorge tiene cerrado el micrófono. Pero qué problema, eso es lo malo de andar con viejos, mijita. Mira, Jorge, tienes que activar el micrófono. Ahí le estoy enviando una solicitud para activar el audio. Debería salirle en pantalla.
Y todos los demás apagar silenciarlo, ¿no? Mira, yo estoy bien. Ahora sí. Perfecto. No, yo tengo el micrófono abierto. Ya, te escuchamos. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, fíjense, entonces muy buenas tardes a todos. Un poquito complicado, tú sabes, toda la trama de la comunicación y todo esto, ¿no? Bueno, como es la crítica sobre la crítica, ¿verdad? Yo tengo un par de chuletas enormes aquí. Una chuleta y enfrente en la pantalla un ensayo de Félix Suazo, se llama La crítica contra el arte contemporáneo. Entonces, que aquí de lo que se trata es que entremos en qué se trata la crítica. Porque en unas partes que hace una valoración sobre los... Jorge, la conexión está muy inestable, entonces creo que va a ser mejor si apagas el video para quedarnos solo con el audio y poder escucharte. Jorge, repite. En un principio es de forma valorando el arte selectiva, argumentativa. Es que si apago, me da terror que me vaya a quedar sin. Apago el video. Jorge, a ver si ya quitaste la imagen. Quita tu imagen a ver si se te oye Cierra mejor. el video. No, yo puedo detener el video desde acá, no se preocupe. Ok, pero ya está detenido el video. Bueno, ya quité el video. La escuchamos. Pues. Pero retomando lo que estaba diciendo, hay un artículo de Tráfico Visual sobre la crítica contra el arte contemporáneo de Félix Suazo, muy interesante porque están los pros y los contras en torno a la crítica. Hice también una aproximación con la curaduría, que para mí entre lo que es comisariato, lo que es crítica de arte y lo que es la curaduría en sí, todos tienen vasos comunicantes y de alguna manera, para entrar en materia, en lo que tiene que ver con la crítica en general, hay gente que la descalifica porque dice que eso está en desuso, que la crisis no solamente abarca la crítica, sino al arte contemporáneo en sí. Entonces, claro, ¿cómo comenzar a hablar sobre la crítica? ¿Quién tiene la potestad de poder hacer un análisis profundo en torno a la obra de un artista en específico? Entonces, yo lo que creo es que esto siempre está cargado de una enorme subjetividad y que dependiendo de una cantidad de factores, esa crítica puede ser devastadora o puede ser una crítica que realmente valore en base al conocimiento de la obra, y es donde yo creo que entra un poco la curaduría, porque también hay que estar inmerso en el conocimiento de lo que se critica y dónde ubicarlo o cómo expresarlo. Entonces, yo me pregunto, y dejo esta pregunta en el aire, realmente, ¿qué queremos nosotros sobre hablar sobre la crítica contemporánea, sobre la crítica del arte, y qué nos lleva a esta reunión en sí? Pues, y entonces yo creo que es importante que las personas que están incluidas dentro de este diálogo, bueno, que son las preguntas las que van a incentivar un poco la polémica o las que van a incentivar el diálogo entre nosotros. Bueno, nada, no, estoy sin imagen y bueno, estoy un poquito como blind, como ciego aquí. ¿Terminaste tu exposición o todavía vas a...? Sí, no, porque Susana, es lo siguiente, cómo iniciar una polémica en torno a algo. Yo te digo, yo puedo decir, por ejemplo, que tengo aquí la crítica de arte ha estado generalmente vinculada al periodismo como portavoces del gesto artístico, que por su parte se le ha conferido un gran poder al ser capaces de hundir, encumbrar la obra de un artista, y por otra,
les ha hecho objeto de feroces ataques y controversias. Entonces, por la moda, la crítica va a estar sustentada en una situación del crítico con el factor de riesgo que eso conlleva. Entonces, está abierta la polémica. ¿Qué piensan sobre la crítica? ¿Qué dice la gente? ¿Qué son lo que dicen los invitados? ¿Y qué piensan ellos de la crítica? Porque yo tengo aquí unos chuletas enormes con las cuales me puedo extender hablando sobre la crítica, pero lo que me interesa es la polémica en torno al hecho. Ok, bueno, si es por eso, te lo advierto de ahorita, te quedan 3 minutos. Tengo el reloj delante. Tienes 3 minutos más si quieres agregar algo. No, yo espero que intervengan los invitados, porque los invitados son los que le van a poner la leña a este discurso. Bueno, muy bien. Entonces yo voy a pasar a presentar a Víctor Hugo Irazábal, que es nuestro siguiente expositor. Víctor Hugo es artista plástico, comunicador visual y comunicador social, además de docente, muy querido en nuestro ámbito académico. Su obra tiene la peculiaridad de ir a fondo en una línea de investigación centrada esencialmente en la Amazonia, pero lo hace no solo desde el conocimiento, digamos, racional o científico, documental, sino desde su vivencia. Esta reflexión, arte, naturaleza, cultura, es sin duda un gran tema, un gran referente, y lo es por lo que esta relación tiene en nuestro contexto. De allí, pues, la variedad también de medios que distingue la obra de Víctor Hugo entre pinturas, instalaciones, videos, fotografías, intervenciones en el paisaje y recientemente en el medio digital. Bueno, todo ello en una amplia producción de varios años, tal vez más de 25 que he leído ya, yo creo que debe ser ya más, varios años de investigación y de reflexión. Entonces, bueno, con esto pues le doy la palabra a Víctor Hugo. Tienes 10 minutos. Muchas gracias por esa presentación, Susana. Muchas gracias por la invitación que me ha hecho AICA. Indudablemente, la temática que se está proponiendo, pues, es muy abierta. Y yo me puse a revisar y aquí tengo algunos apuntes que hice o que he hecho en torno a la crítica. Y yo diría que hay una simbiosis entre el artista y el crítico. Indudablemente el artista y el crítico trabajan para el otro. Ellos saben que sin el otro, ellos no tendrían existencia, y mucho menos su obra. Revisando aquí un poco sobre la otredad, encontré este poema, el poema de Octavio Paz, Piedra de Sol. Y Octavio señala lo siguiente: para que pueda ser, he de ser de otro, salirme de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Dentro de esta misma idea, es interesante lo que plantea Joseph Beuys. Entonces, Joseph Beuys señala: nadie trabaja para sí mismo. El artista no trabaja para ver su cuadro y guardarlo debajo de la cama. El artista no trabaja para sí mismo, sino que cada cual satisface las necesidades de otro. Esto me pareció interesante, esta reflexión de Beuys. Y yo no sé si se está escuchando o no se escucha bien. Sí, perfecto. ¿Ah? Muy bien, se escucha muy bien. Yo por lo menos escucho perfecto. Ajá. En el otro bloque yo me puse a ver qué es lo que hace un crítico. Porque sabemos lo que hace un artista por nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que hace un crítico? ¿Qué es lo que hace un crítico?
para que yo establezca esa relación de afinidad que hay entre, en vez de choque, lo que hay son afinidades entre el artista y la crítica. Y me doy cuenta que el crítico devela a los interesados, porque el crítico trabaja para un público determinado. Un público que es una minoría, porque no pensemos que nosotros, el sector cultural es la mayoría. No, es una minoría. Y los críticos especializados en el arte contemporáneo son mínimos. Entonces, la labor del crítico es develar a los interesados las múltiples connotaciones y denotaciones que habitan un planteamiento conceptual analógico o digital. Porque ahora la hora es más, se ha expandido, se ha abierto más. Ya antes era lo analógico nada más, ahora es lo digital, ahora es lo efímero, ahora es lo instalativo, ahora es lo analógico. Entonces, la misión del crítico es hacer visible contenidos de la imagen producidas por otro. Por su parte, el artista siente la necesidad, porque eso es así. El artista siente la necesidad de ser evaluado por un ojo conocedor y educado, lo cual nos lleva a considerar, y esta es una premisa que planteo, que el artista y el crítico son parte de un mismo ecosistema de necesidades. Repito, el artista y el crítico son parte de un mismo sistema de necesidades. Ambos se necesitan. Fíjense una cosa, una vez concluida la obra, el artista siente la necesidad de sacarla de las sombras del taller, de darla a conocer. Y con ese fin puede invitar a un amigo, a un conocido o a un crítico, una persona que tenga un buen ojo, pues, para que vea lo que él hizo y para que le dé su opinión. O agarra y plantea su propuesta públicamente en una exposición. Esto trae varias consecuencias. En la medida en que la obra sale del taller y sale a un espacio expositivo, ya deja de pertenecer al artista. El significado y el contenido de la obra cambia, se hace plural. Y se hace plural en medio de un público que va a las exposiciones para pasar el rato y que posiblemente no va a dar una opinión mayor que, oye, qué bien, dale, sigue así, está muy bueno el color de este trabajo, pero son opiniones superficiales. La opinión que al artista le interesa es la del crítico. Y estamos hablando que en la medida en que la obra salía de su taller, el contenido y su interpretación no pertenecen al artista. Se transforma en la mente y en la apreciación de otro. Su contenido y significado se hace plural. Yo diría que se democratiza, porque no es el artista ya el que está dirigiendo, ya el artista pierde el control de eso, pues, de lo que pueda pensar la gente. Y la obra se transforma en una obra abierta, no una obra cerrada. Cuando el artista expone su obra, se expone a que lo critiquen, positiva o negativamente. Y la exposición también, además del público en general, cuyas opiniones son muy superficiales, va a un público especializado. Ese público especializado no solamente es el crítico, es el curador, son los coleccionistas, son los mismos artistas, que esa es la crítica
peor que uno puede encontrar de la de los mismos artistas, porque se vuelve despedazante, ¿no? Se vuelve terrible. Yo le voy a contar una anécdota que me echó Diego Barbosa a 2 minutos. Sí. Bueno, pues entonces no le el cuento. Rapidito. Bueno, lo hicimos después. Ok. Bueno, no, tiene 2 minutos. No, bueno, en 2 minutos termino de desarrollar lo que quiero decir aquí. Todos sabemos que la crítica es un género del periodismo, pero la crítica no se estudia en las universidades, en las escuelas de comunicación social. Y ya empiezas a ver cómo el periodismo cultural no es del interés ni siquiera de las escuelas de comunicación social. En las escuelas de comunicación social tú encuentras una cátedra para deporte, para sucesos, para política, pero circunstancialmente te mandan a hacer un trabajo que tenga que ver con la cultura. Un crítico no tiene que ser periodista. No tiene que ser periodista. Y estamos señalando que la crítica cultural, fíjate, si es escrita para una minoría, que en los periódicos, en esos estudios de lectoría que ellos hacen, de preferencias del lector, el sector cultural es el último. Primero están los sucesos, los deportes, la política, y por último es que tú vas a encontrar la crítica. Y fíjate que es tan menospreciada por los mismos medios de comunicación, que cuando tienen que reducir espacios, lo primero que eliminan es la parte de cultura. Nosotros hemos tenido suerte de que, ya voy a cortar, de que hemos tenido el diario El Nacional antes de caer en desgracia. El diario Nacional, oye, fue un diario que siempre tuvo un perfil muy fuerte con la cultura, quizás no, porque uno de sus principales accionistas, Miguel Otero Silva, ahí estaba Cuto Lamache, ahí estaban Juan Liscano, Andrés Eloy Blanco. Había, cuando se fundó el Nacional, pues. Incluso el Nacional hace un papel literario y lo hace desde 1943. Se hace el papel literario. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó con el Nacional o lo que está sucediendo con el Nacional. Yo voy a saltar de aquí a otra cosa. No, sí, porque ya te pasaste 1 minuto. A mí me dijeron reloj delante, literalmente lo puse. Mira, aquí hay una cosa que está... No, sí, redondea y termina, y si quieres lo conversamos en la parte de, bueno, ya de intervención. Para rematar este pedacito, saltando todas las cosas que tengo aquí. Sin la opinión del otro, el crítico, la obra no se construye, ni se construye el artista. Y si no existe el artista que construye la obra, ¿qué necesidad hay del crítico y de su crítica? Un buen crítico, nos guste o nos disguste, es también, como el artista, un creador, y como tal debe ser considerado. Yo sé, aquí remato esto, iba a opinar un poco sobre lo que estaba hablando Pisani de la crítica y el arte contemporáneo, y cómo de repente también, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante. Vamos a dejarlo en la parte de la disertación, sí. Y de la... Sí. Entonces yo voy a presentar a Javier León. Ajá. La obra de Javier León no puede definirse desde una sola arista. Su trabajo es esencialmente conceptual, pero mediante recursos, podemos decir, objetuales, por lo menos en buena parte de su trabajo.
En efecto, él recontextualiza e incluso, según cómo manipule los objetos, derivan una serie de significaciones partiendo de determinados ejes de investigación. Y es que Javier, además de pintor, dibujante, teórico y docente, es un artista en la que cada una de sus propuestas implican líneas de investigación muy heterogéneas. Cualquiera que sea el tema, Caracas, los inicios de la modernidad venezolana, la ciudad universitaria o sus referentes pictóricos tomados del arte contemporáneo, nos lleva él siempre a meditar en cada una de sus exposiciones no solo acerca de sus propios procesos creativos, sino en los elementos que son en cierto modo específicos de nuestra cultura, de nuestra venezolanidad y de un conocimiento profundo de dónde venimos y qué hemos creado. Bueno, con esto yo dejo la palabra a Javier. Nuevamente, bueno, 10 minutos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por esa presentación. Yo preparé un material, voy a leer para procurar no excederme del tiempo, ¿no? Primero, un agradecimiento a Laika por la iniciativa de promover la exposición y el debate de ideas entre nosotros. Un agradecimiento especial a Bélgica Rodríguez, quien protagonizó una de estas exposiciones de ideas la semana pasada junto a Víctor Guedes, Maribel Cárdenas, Lorena González y Carlos Maldonado. Agradezco a Bélgica en especial por la claridad en la exposición de sus ideas sobre la crítica de arte, que en calidad de líder de una asociación especializada se constituye entonces en una política de dicha institución. Así, no solo es plausible por su preclaridad en la exposición de ideas acerca de una política para el establecimiento de una postura específica ante la responsabilidad de una asociación internacional especializada en la disciplina crítica, sino que también es elocuente con su práctica crítica. Esta concepción apológica de la crítica, adscrita a algunas corrientes formalistas y humanísticas que caracterizan lo moderno, gozan de importantes espacios y aceptación por parte de muchos especialistas, artistas y público. Según esta orientación crítica volcada a las categorizaciones, cosa que quedó expuesta fehacientemente en la exposición del crítico Víctor Guedes, citamos de forma resumida palabras de Bélgica Rodríguez, publicadas por AICA, en el contexto del encuentro de la crítica de arte en Venezuela, realizado en el MBA en 2003. Aquí está la publicación. Son 4 las instancias de las miradas críticas. 1, conceptual, orientación teórica. 2, formal, análisis de valores plásticos. 3, carácter pedagógico, dirigida a orientar al público. 4, logístico-técnico, relaciones con el mercado y otras instituciones. Puede hablarse, dice más adelante, de 3 tipos de crítica. 1, analítica identificadora, el juego de saber mirar, es creativa. 2, interpretativa, visión personal afectiva, es poética. Y 3, informativa, fundamentalmente descripción de obras y referencias. Es evocadora de las sensaciones que puede producir la obra. Luego de estas clasificaciones, concede que existen otras categorías de la crítica. Sin embargo, pudiéramos pensar que hasta aquí fueron enumeradas aquellas que entonces de manera implícita conducen las políticas de la. Si tomamos en cuenta que en nuestro campo cultural específico de las artes plásticas no funciona ninguna otra asociación de esta naturaleza, y los años que sostenidamente, de forma modesta, pero con resonancia en nuestro medio, ha adelantado esta asociación sus actividades, podemos calificar de exitosa esta perspectiva de la práctica de la crítica del arte que conduce Laika, que en última instancia suscribe algunas ideas del crítico Juan Hacha, que confiere como finalidad última a la crítica la de activar la mente, la sensibilidad y la visión del lector, el que mira,
despertándole nuevas ideas y no simplemente proporcionándole momentos de placer. Sin embargo, esta perspectiva requiere en la práctica, para esa activación de ideas, de una mediación que demanda legitimidad. Y la legitimidad se construye en base a la credibilidad. Para ello debe mediar no solo el consenso entre especialistas, sino también algo de objetividad, algún grado de verdad. En este sentido, lo que hemos denominado crítica apológica demanda claridad, demanda un darse a entender y se ubica siempre del lado del artista, a contracorriente de la crítica posmodernista, cuyos interlocutores practican una dialéctica especializada dirigida a iniciados y que dan por sobreentendido que quienes acceden a ella ya manejan una bibliografía común o al menos ciertas referencias específicas. Estas elaboraciones críticas, lejos de ser elogiosas, ofrecen argumentos que contribuyen a una enriquecedora problematización teórica acerca de las proposiciones artísticas. Sobre la perspectiva de crítica apológica practicada por el AICA, pensamos también que no solo es exitosa, sino que también sigue vigente e incluso que ejerce una cierta hegemonía en un campo cultural como el nuestro, donde los espacios tanto académicos como museísticos han permanecido estancos, dadas las circunstancias políticas de un país sometido a un régimen autoritario y retardatario, negador de nuestras realizaciones culturales. Solo uno de los críticos de la semana pasada, Lorena González, hizo mención de soslayo a otro espacio de la crítica, a la que denominó crítica huérfana. Sin definirla, se refirió a la desaparición de los espacios en circulación apropiados para el desarrollo de la crítica de arte. Quizás por el corto tiempo de exposición no desarrolló esta idea y la articuló con la concepción de arte relacional y postproducción de Nicolás Bourriou, ideas que tuvieron una notable efervescencia a principios de este siglo y que aún tienen resonancia. En lo ateniente a la localización y contexto de la producción artística, ya desde el principio de los 90, el antropólogo James Clifford escribía: si la autenticidad es relacional, no puede haber existencia excepto como una invención política de cultura, una táctica local. La posibilidad de un arte relacional, según Bourriou, es aquel que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas, la obra de arte como un intersticio social. Dada la complejidad de estos asuntos y la brevedad de tiempo para esta exposición, concluimos subrayando que son muchos los ámbitos que presuponen al arte contemporáneo como un fenómeno sociocultural cuyas implicaciones, preocupaciones y problematizaciones exceden por mucho el ámbito de lo estético y lo formal. De allí que subrayamos la necesidad de una crítica inconforme, una crítica que interprete a las obras, que interpele a las obras y a los artistas, una crítica deconstructora que ensalce los atributos, pero también las carencias que pudieran tener los objetos o autores de su atención. Si no hay conciencia de las propias carencias, sino palmaditas en el hombro, es difícil tomar acciones respecto a esas carencias. Termino con una reflexión que realizara hace 20 años la investigadora Julieta González. Desde el momento en que se ven invalidados los criterios de evaluación estética por el arte conceptual, Yo perdí el audio. ¿Javier está? No, se le debe haber caído la conexión. Se le debe haber caído. Me costó mucho oír, bueno, con la lluvia, el estruendo, bueno, no sé ustedes, pero... Estoy de nuevo, no sé si me escuchan. Sí, bueno, me ha costado horrores oír por la lluvia y el ruido que por lo menos en mi casa... Ya Javier está de nuevo conectado. Quedó en el momento. Quedaste en una cita de Julieta González. Una cita.
desde el momento en que se ven invalidados los criterios de evaluación estética por el arte conceptual, la evaluación crítica del arte africano, asiático y latinoamericano, así como el arte de las minorías sexuales y raciales, mujeres, homosexuales y negros, se adhiere a lecturas políticas y críticas ideológicas, independientemente de las intenciones ideológicas o no del artista. Gracias. Aló. Ok. Dime. Bueno, seguimos. Vamos a ver si... ¿Se escuchó? Sí, ahorita, bueno, me ha costado horror, he tenido que casi pegar la cara en la máquina. Vamos a ver si podemos oír a Abilio. Voy a presentar a Abilio y confiemos en que el audio le funcione. Abilio. Perdón, Susana, no, el señor Abilio no logró activar su audio, solamente podemos ver su video, pero no lo escuchamos. Ah, caramba. Bueno, hago igual la presentación y bueno, veremos el video entonces. Bueno, Abilio Padrón, muy conocido por todos, es artista plástico y reconocido ilustrador y caricaturista de amplísima experiencia en publicaciones diversas entre periódicos y revistas nacionales e internacionales. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y personales. Por cierto, también tengo entendido que es excelente docente. Es sin duda un artista múltiple como pintor y como dibujante. Diría que es con el dibujo como ha construido, por decirlo así, las variadas facetas de su trabajo. Hay que señalar que esas formas dibujadas están presentes en pinturas, en piezas tridimensionales, en las cajas que son obras hechas con un criterio, digamos que difiere un poco del resto de su producción por la concepción dinámica con la que fueron hechas y que es un trabajo que está en proceso de investigación y de resolución y de poderlas mostrar. Entonces, bueno, por lo que veo, no se pudo solucionar Susana, el problema del audio. Perdón, si gustas vamos a hacer una prueba, yo puedo llamar al señor Abilio por teléfono y les pongo el audio a través de acá, vamos a hacer una prueba. Ok, bueno, espero oír, porque el problema mío, no sé si ustedes escuchan la lluvia, que yo... Bueno, wow. Ok, vamos a... Ya le estamos llamando, permítame un segundo. ¿Aló? Ok, vamos a ver si podemos lograr que les escuchen. Intenten hablar. Por favor, díganme si escuchan al señor Abilio. ¿Aló? Ajá, ¿lo escuchan? Sí, le escucho. Ajá. ¿Puedo hablar entonces? A ver, vamos a hacer algo. Natalia, dile que hable lento. Por favor. Ok. Señor Abilio, por favor trate de hablar lento. Lo voy a poner cerca del micrófono para que todos los asistentes le escuchen. Adelante. Natalia, ¿puedes poner su rostro en la pantalla completo? Eso. ¿Aló? ¿Me escuchan algo? No, Habla para ver, Abilio. Yo quería justamente Perfecto. hablar yo no iba a hablar de la crítica venezolana, lo que nos pasa a nosotros,
sino quería hacer una aproximación de lo que ha sido la crítica, o más bien la pseudocrítica en el arte contemporáneo. No ligado a lo que sucede entre nosotros, sino quería hacer un poco un panorama de todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. No sé si me están escuchando. Le escuchamos, señora Avilio, sí. Ajá. Lástima porque yo estoy muy frustrado con todo este problema tecnológico, porque yo soy un analfabeto digital y entonces he pedido ayuda, pero no me ha resultado. No se preocupe, que igual pudimos resolver. No se preocupe, adelante. Entonces, a mí me interesaba decir, por ejemplo, hablando de lo que sucedió a partir de la década del 70 del siglo XX, cómo de repente los críticos de arte pasaron a crear movimientos artísticos, ¿no? Es decir, haciendo con propuestas, con manifiestos teóricos para explicar sus planteamientos. Así, por ejemplo, Germán Seller, italiano, inventa el arte povera. Y otro crítico italiano, Achille Benito Oliva, como opositor crítico de esta corriente, inventa la transvanguardia. En Francia, Pierre Camus, crítico dadaísta, inventa el nuevo realismo, o neodada como también lo llamamos. Mientras en Norteamérica, Harold Rosenberg, Gil Lindbergh y otros inventan el expresionismo abstracto, el arte pop y el neodada. Esta conducta de los críticos, imagino yo, hubiese provocado reacciones de rabia, de indignación en Tristán Tzara, en Breton, al ver que estos críticos no solo pretendían dictarle pautas a los artistas, sino también darle instrucciones de cómo hacer para intentar formar parte de una secta de mafia de elegidos. Después del posmodernismo apareció para mí este valeteo, este batiburrillo, este despelote donde el artista se convierte en un malabarista, un prestidigitador, un mago, donde cualquier cosa le sirve para crear efectos que ocupan el lugar de las obras. Estas se multiplican con una superproducción que termina en superinflación y constituyen una superoferta donde sí, no se escucha muy claramente. No sé si es alejarse un poquitito del micrófono, tal vez. Que ya, allí no puedo hacer nada, es el teléfono. Ah, ok. Con esa cosa no entiendo lo que dice. No, adelante, que trate de hablar un poco lento y así va bien. Que trate de alejarse un poquito del teléfono. Ok, sí. Ah, ok. Correcto. Ya no importa que exista arte, porque se ha desaparecido. Y lo único que importa son las ganancias de quienes logran manipular el mercado.
en esta etapa del arte, en esta contemporáneo, es el mercado el que impone las leyes. Y para lograr más eficacia, asume incorporar todos los recursos, todas las estrategias que permitan en esta sociedad de consumo crear más consumidores de sus productos. Se muestran obras para todos los gustos y los mismos procedimientos que rigen en la industria de la comunicación simbólica y la industria cultural se emplean para inundar de obras el mercado del arte. Y entonces, críticos de arte, sin escrúpulos, pasan a formar parte de un equipo de publicistas, de expertos en mercadeo, de periodistas, de fotógrafos, etcétera, etcétera, que van a ponderar las excelencias de sus productos ofertados. Todos entonces contribuyen a esta masificación de íconos banales que ocupan el lugar de las obras de arte. Esta supuesta democratización de la cultura solo contribuye a hacernos menos libres y más manipulados. Murió el arte, tal vez lo que ha muerto ha sido la idea de arte que compartimos durante mucho tiempo. De los restos de ese cadáver exquisito que surrealistas y dadaístas y otros perseguían el exterminio, renació este despojo que solo parece disfrutar una élite amante de la necrofilia en un circuito de arte donde el gran público brilla por su ausencia. ¿Arte qué, perdona? Arte, dijiste arte, ¿qué calificativo le diste? Porque no lo oí. Señor Abilio, si puede repetir la última parte, por favor. ¿Puede repetir la última parte? ¿Cuál sería? La señora Susana Benco pregunta el arte que le dio un calificativo y ella no le escuchó bien. Bueno, este despojo que solo parecen disfrutar una élite amante de la necrofilia en un circuito de arte limitado donde el gran público brilla por su ausencia. Ajá. Correcto. Claro, yo quería hablar ahí también de la impronta en el siglo XX de Picasso y todo lo que significa, digamos, la impronta de Duchamp en el siglo, de lo que va del siglo XXI. Pero no sé si es extenderme demasiado. Yo tenía todas mis cosas más o menos ordenadas para que durase 10 minutos, pero desgraciadamente he estado enredado con todo esto de la comunicación. Perdón, me dice la señora Susana Benco que ya se cumplió el límite de tiempo. Sí. Ok, está bien. Sí, se cumplieron los 10 minutos, pero quedan muchos temas. Sí, sin duda. Wow, yo tengo aquí muchas páginas y yo tengo que resumir todo lo que más o menos cada quien señaló, porque se han dicho cosas muy importantes, muy variadas. Voy a prender la luz. Bueno, voy a tratar de cumplir un poco mi función y lamento si he tenido algunos vacíos por problemas de audio, ¿no? Bueno, comienzo con la participación de Jorge Pisani. Él partió de una lectura que hizo de un ensayo de Félix Suazo, La crítica contra el arte contemporáneo, que ha aparecido en la página Tráfico Visual. Y en cierto modo lo que se plantea allí es, bueno, aspectos pro y contra de la crítica, y también hizo ver
cómo existen otras actividades que están relacionados con el oficio de la crítica, es decir, que hay vasos comunicantes, como él muy bien lo dijo, que de alguna manera se tiene que ejercer el criterio, como son el comisariado, la curaduría. Y hay algo interesante también en lo que él planteó, que es la validez de la crítica o no, cuando el arte contemporáneo, en cierto modo, se asume como una expresión crítica. Así entendí yo, digamos, esta... sin duda, parte de la naturaleza del arte contemporáneo deriva pues este tipo de reflexión que por cierto sí es algo que se ha comentado mucho al respecto. En el caso de Víctor Hugo, planteó varias cosas también. Primero, que tanto artista y crítico tienen su labor en función del otro. Es decir, se opera tanto en la obra como en el texto crítico en función a que alguien externo a ellos dos pueda apreciar esa obra. Si no existe ese otro, digamos que estas actividades no tienen razón de ser. Citó el poema de Octavio Paz y una de las frases que resume de una manera muy elocuente esta idea es: para poder ser, he de ser de otro. La otra referencia que él destacó es la de Boyce, que nadie trabaja para sí mismo. Y luego planteó, bueno, ¿qué es lo que hace realmente un crítico de arte? Y él destacó una primera relación que es la de afinidad entre el artista y el crítico. Tiene que haber como una relación afín para que el crítico pueda tener las herramientas adecuadas y poder develar, hacer comprender a los interesados de qué se trata esa propuesta artística. Dice que además el receptor de estos mensajes, por supuesto, es reducido porque implica, más allá del comentario superficial, implica un conocimiento más profundo. Y la idea, pues, se trata de realmente hacer visible al otro lo que, en palabras, lo que está sucediendo en la obra. A ver, dice también que el artista y el crítico son parte de un mismo sistema de necesidades. El artista necesita sacar necesita al crítico para justamente sacarla del taller y que se vea. Y desde el momento en que eso ocurre, que la obra ya sale del taller, se convierte en un hecho plural, de contenido múltiple, de interpretaciones múltiples, es una obra abierta. La crítica, en este caso, pues, no solamente... sí, la crítica va a un público especializado, coleccionistas, curadores, o sea, ayuda pues al trabajo de los otros. Y también se plantea el origen de la crítica como un género propio de un tipo de periodismo, pero como la crítica de todas formas ya deja de ser la crítica escrita, deja de ser, no se circunscribe al periodismo. Es decir, de hecho, no se estudia en las escuelas y sí valora la labor del crítico también como otro creador. Javier, vamos a ver si lo logro conceptualizar bien, porque como digo, tuve problemas enormes de audio. Primero, él agradece la claridad como Bélgica Rodríguez, a lo largo de toda su trayectoria y liderando la Asociación Internacional de Críticos de Arte, ha definido una línea de trabajo, una línea de práctica crítica, que en cierto modo él dice que eso define el funcionamiento o la posición crítica de la asociación. Señala que esta crítica esencialmente se sustenta en trabajar
la conceptualización de las obras, en la orientación de las mismas, en el análisis formal, como una manera de ejercicio y acercamiento a la pieza, que la crítica debe tener un carácter pedagógico y, de alguna manera, a través de todos esos elementos, hacerlo circular en el sistema también de mercadeo, que al final pues también forma parte del fin último, a donde se dirigen pues las obras de arte. Por lo tanto, es una crítica analítica, interpretativa, en ciertos momentos poética, informativa, evocadora de sensaciones, y que en tal sentido AICA como asociación ha sido exitosa en este tipo de práctica crítica, que en mucho él dice que se circunscribe en las ideas de Juan Hacha. Por otro lado, también habla de otros aspectos, como lo que hace necesario que se dé en una crítica legítima, es justamente que sea creíble, que tenga claridad, porque son elementos indispensables para esta legitimación. Lo que creo que él ya cuestiona es que es una crítica que sobre todo está del lado del artista, que tal vez no problematiza la misma proposición artística, que sería más bien lo que ha sucedido a partir de la crítica posmoderna, que se concentra en justamente problematizar estas proposiciones, que además tienen que ver mucho con un arte relacional, donde hay que contemplar interacciones humanas que van justamente más allá de una apreciación formal. En ese caso, toma en cuenta una crítica que contemple la parte ideologizante o ideologizadora, o que trabaja las ideologías. ya me lo aclarará, ¿no? O nos lo aclarará. Yo espero no haberme alejado mucho de la propuesta. Sí habla de cierta orfandad en la crítica, porque han desaparecido los espacios para ejercerla. Cosa que sí, ha ocurrido, y bueno, cada quien utiliza los recursos que tiene a mano, eso también es verdad. En el caso de Abilio, él ha señalado también algo muy interesante, que es cómo históricamente, vamos a decir, estrellas de la crítica, a partir sobre todo de la década de los 70 en adelante, han logrado a través de sus textos críticos y de sus evaluaciones o apreciaciones, crear determinadas pautas o movimientos que han determinado el devenir del arte contemporáneo. Y mencionó nombres, por ejemplo, es posible que yo me haya, como les digo, perdido parte de eso, como por ejemplo Achille Bonito Oliva, mencionó al italiano que se me fue de la cabeza, Arte Povera, y es verdad, hay toda, que murió hace poco, el creador del concepto de transvanguardia, Pierre Restany, con el nuevo realismo, Rosenberg y otros que han conceptualizado el expresionismo abstracto, movimientos norteamericanos, el neo-dada, entre otros. Y señala también cómo a partir de estas categorías que se han establecido a partir de criterios de estos analistas, de alguna forma también se han generado reacciones, y sobre todo por una posición del crítico más allá del análisis o de la evaluación o de la apreciación de una propuesta artística, de incluso hasta tener el poder de dirigir cómo proceder. También en otro momento de su exposición él habla del artista como malabarista, de ese artista que de cualquier cosa hace una obra de arte,
Cuestiona también la situación del mercado como evaluador y en cierto modo el causante de la dirección de determinadas tendencias, imponiendo ciertos, hasta el gusto, creo que no lo dijo así, pero digamos que es la idea, imponiendo ciertas estrategias para crear tendencias culturales, a partir de todo un circuito cultural que está alrededor pues, del tema del mercado. Y cuestiona críticos que escriben o actúan o proceden sin escrúpulos, convirtiéndose prácticamente en cómplices de este fenómeno de mercado. Y todo ello pues contribuyendo a la propagación de obras banales. Entonces, bueno, todo eso hace que perdamos cierta libertad, que seamos manipulados, pero ahí, bueno, no voy a meter todavía mi parte, no, solamente... y bueno, yo creo que esencialmente él termina con esa idea y de cómo en el fondo todo esto está generando también la pérdida del público, de allí que él termine que se evidencia una ausencia del público en esta especie de necrofilia artística. Así es como lo entendí. A lo mejor me disculpan si he distorsionado algo que no sea completamente de lo que ustedes han expuesto, pero bueno, es mi resumen. Entonces, bueno, son muchos temas, la verdad, muchos temas. Yo no sé ni siquiera de cuál de ellos tomar un punto de partida para la discusión, porque son muchos temas que muchos no tienen respuesta. En el caso, por ejemplo, crítica y esa naturaleza crítica que contempla, que es parte del arte contemporáneo. Sin embargo, mi opinión personal es que el ejercicio crítico es un oficio muy determinado, muy particular, que nunca va a ser equiparable al de un artista que trabaje diversos medios y que haga un cuestionamiento crítico. El cuestionamiento crítico es posible en el arte, en el artista que lo hace, que lo manifiesta, como en el hacedor de un texto, de un hacedor con ideas, con palabras, para trabajar este tipo de cosas. En el rol del escritor, para mí la crítica de arte es un género específico del ensayo. No todo el mundo puede escribir sobre arte, y para eso sí convengo que es mucho más que una labor periodística, porque no es solo informativa. Es un género, es un tipo de ensayo muy específico que requiere maduración de ideas, requiere continuo estudio, requiere maduración del lenguaje, dominar el instrumento con el que se escribe, y para eso dominar también la materia sobre lo que se escribe. Y convengo, en efecto, que más que destruir, la idea es construir a través de los textos donde ejercemos el criterio. Ejercemos el criterio para escribir, pero ejercemos el criterio para hacer curadurías, ejercemos el criterio porque precisamente deslindamos ideas y deslindamos obras. Bueno, por aquí parto yo así y dejo abierto a todos los que quieran participar. Voy a empezar a ver el chat. Por ahora me parece que no preguntas. Por ahora no he visto. No hay. No hay. Yo lo que he visto es muchos saludos y que todos oyeron bien, menos yo. Mira, pero yo estoy tratando de levantar la mano y no se marca. Sí. Yo no domino esto. No se marca, no sé, bueno. Ok, ahora sí habla porque ahora sí vi tu mano. Ok, bueno, voy a agarrar mi nota. Bueno, mira, muchas gracias a los artistas, a todas por las ideas que han presentado.
yo tenía dos focos de interés. Como se me fue un rato la señal, no sé si lo que voy a decir, ya lo dijiste antes tú, Susana, pero lo voy a plantear. Por una parte, cuando Víctor Hugo en su intervención distinguió el curador del crítico, a mí me parece que ahí siempre se presenta ese tema, y yo creo que un curador no puede no ser crítico. Si estás trabajando en arte o en lo que sea. La función de la crítica, del pensamiento crítico, es esencial dentro de la curaduría. Mientras que un crítico puede no ejercer la curaduría, puede dedicarse al ensayo, o sea, a la investigación. Y por lo general se tienden a separar los dos campos. En segundo lugar, cuando Víctor Hugo decía la crítica es un género del periodismo, creo que tú te estabas refiriendo a ello. Me parece que eso es una especie como de confusión no, de leyenda, de identificación errónea, porque la crítica es un género literario, como tú lo llamabas, del ensayo, y sobre todo se fundamenta en la investigación. Por otra parte, como voy a intervenir una sola vez para no encadenarme, por otra parte, cuando Javier León señalaba que AICA él señaló como 3 modelos, y me parece muy interesante ese ejercicio de clasificar, que decía que la crítica, que AICA, como si AICA fuera un género, un todo homogéneo, se dedica exclusivamente a la crítica apologética, a la apología. Yo pienso que la crítica, al igual que el arte, porque son dos procesos creativos, tiene diferentes instancias. O sea, no es que en AICA todos somos como unos apologéticos. Así como no hay artistas que pintan apasionadamente como Jorge Pisani, que es una pintura arrasadora, otros artistas como Víctor Hugo que investigan el territorio, o como Javier León, que reconceptualizan críticamente la realidad. Entonces tú no vas a decir todos los artistas pertenecen, es decir, ni siquiera un crítico tiene que someterse a un solo modelo de crítica. En este sentido, me parece que cuando Javier decía que la crítica apológica no solo es exitosa, sino hegemónica, me parece que yo no diría que la crítica es hegemónica de nada, porque la crítica de arte en general, como decía, no sé, creo que fue Víctor Hugo, tanto el arte como la crítica ocupan un lugar tan mínimo en el mundo, en la sociedad, que no creo que sea hegemónica, que manden y que cambien cursos, es decir, a lo mejor en alguna época. Pero sí creo, y me pareció muy interesante el tema que planteó, ¿cómo se llama? Javier, y que señaló Lorena la semana anterior, la crítica huérfana. Sí creo que hay una orfandad en este momento, pero también hay una orfandad creativa, hay una orfandad, estamos como a la intemperie, estamos al desnudo, y allí es justamente donde tenemos que afianzarnos, no en una banalidad crítica de destruir, de interpelar por interpelar, sino de investigar, de crear puentes a través de la investigación y establecer relaciones entre los procesos, tanto para definir o defender a una obra como para negarla o rechazarla. Se necesita una sólida argumentación basada en la investigación. Y creo que allí es uno de los posibles temas para construir o reconstruir puentes dentro de esa orfandad de la crítica. Bueno, gracias. Es lo que... No, me parece muy esclarecedor, porque en efecto en AICA somos todos individualidades que trabajamos de acuerdo a nuestra AICA internacional también, o sea, sí, cada quien tiene su formación y de acuerdo también al tema
manejamos los conceptos que trabajamos en nuestros textos. Quiero leer el comentario que escribió Humberto Valdivieso, que viene a tono con lo que acabas de exponer. Excelentes todos, muchas gracias. Creo que es indispensable tomar en cuenta que, así como el arte contemporáneo es un discurso descentralizado, la crítica de arte es una labor descentralizada. Esperar por la vuelta de la prensa o los espacios especializados delimitados es ilusorio. Hay que explorar otros espacios y hablar desde ellos. El rigor del trabajo crítico, así como el del artista, superará la aparente banalidad de las redes y otros medios del presente. Bueno, en efecto, trabajamos en revistas distintas. Soy Víctor Fuenmayor. Ok, Víctor. Ok, un saludo, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos? Hay un ruido. Ajá. Bien. Es que hay... algo que tienes al lado. Sí. Un momentito. Porque hace interferencia. Susana, Jorge Pisani también estaba pidiendo la palabra y quería aprovechar de disculpar a Víctor Hugo que se les fue la luz en la casa y por eso no están en la conexión. Ay, qué lástima. Bueno, aquí estoy de nuevo. ¿Quién pide la palabra? Porque en verdad yo no veo quién pide la palabra. Perdón. Se está yendo la luz. Víctor, sí. Vamos a ir a Víctor y después leo una pregunta que está en el chat. Lee la pregunta. Porque señor Víctor, perdón, se oye un feedback muy fuerte. Hay un feedback. Sí. Entonces, mientras tanto, leo la pregunta. Una pregunta. La opinión y crítica en estos tiempos, lo va a hacer Roxana. La opinión y crítica en estos tiempos se ha hecho bastante democrática gracias a la tecnología. Redes sociales, internet, etc. ¿Cuáles son los retos del crítico y cómo impondría él la veracidad o autoridad de su palabra ante la diversidad de críticas que se den? Ajá. No es tanto sobre las obras o sobre propuestas artísticas, sino entre criterios críticos. Es lo que entiendo de la pregunta. Bueno, imponer es una palabra un poquito fuerte. Sí, porque yo creo que es dictatorial, ¿no? O sea, uno no impone opiniones para aplastar a otros, ni mucho menos, no, se dialoga. Yo pienso que se dialoga, bueno, por lo menos la modalidad como yo trabajo es en diálogo permanente con el artista, y en ese sentido lo de la afinidad lo entiendo en lo que expuso Víctor Hugo Irazábal. Ahora, el reto, más que imponer un criterio sobre la palabra de otro, es simplemente, bueno, yo creo que cuando se presenta un trabajo, como dice María Luz, con un sustento de fondo, de investigación, de profundización de un planteamiento, ya de por sí allí eso es algo que de alguna manera orienta, ¿eh? Porque a fin de cuentas creo que de eso también se trata, ¿no? Víctor, sí. No sé si otra persona quiere contestar esa observación. Quisiera, porque a lo mejor, por ejemplo, a mí me interesó mucho todos los planteamientos, sea felicito a Bilio, a Víctor Hugo Irazábal, a todos los ponentes. Ahora, sí quiero hacer notar de que hay 3 niveles que hay veces se confunden. El periodismo es algo diario, de un día a día. Entonces, cuando uno sale del teatro, sale de una exposición y le pone un micrófono, ¿qué piensas tú, Susana? ¿Qué piensas tú, Elia? Pues es algo que se consume diariamente y rara vez deja algo. Es decir, es una información. Ahora, la crítica es muy importante porque es una gran mediación. Por un lado, cuando se escribe un ensayo, debe estar toda la sabiduría de una poética, incluso de la poética artística, pero también una ciencia detrás, que en algunos se ve, como en el caso de Valdivieso, que es semiólogo, en mi caso, o sea, que anunciamos. Y hay otro que verdaderamente admiro cómo enfrentan la obra
Y yo digo, pero es que esta es una lectura perfectamente semiológica o sociológica al estilo de Barthes y demás. Lo que sí quiero hacer precisión es que algunas veces la crítica tiene como un lenguaje autorreferencial. Los críticos no se notan casi, pero tienen como un lenguaje común, que habría que ponerse como en un acuerdo. Por ejemplo, para mí una de las grandes cosas que tiene que tener un crítico, y eso lo aprendí, soy un alumno directo de Barthes, que Barthes hablaba de que el problema es, la ciencia en el arte es que la ciencia universal no nos sirve, porque las obras son singulares. Entonces, fíjate que como cada crítico tiene que singularizar la ciencia. Por ejemplo, cuando habla Barthes de la fotografía, da criterios generales, pero cuando escribe La cámara lúcida, que es un texto hermoso, hermosísimo, precisamente él dice, hay dos operaciones. Está la operación del studium, que sería cuando me voy a una biblioteca, cuando me leo todo lo que hay sobre ese autor, pero hay algo en el cual nadie puede ayudarme, que es lo que llama, y lo mencionó incluso en la primera conferencia que dieron, que es lo que Barthes llama el toque, llama lo que me hiere de una obra. Algunos usaron la palabra aura, que no me gusta mucho porque se sale hacia algo esotérico, sino hay algo que el crítico siente que se va educando con la práctica, se va educando por el contacto con los artistas, y es propiamente lo que produce un ensayo, que es tener un saber usarlo y luego anexarlo a un arte. Es decir, que la crítica sería esa gran conexión, esa gran mediación entre lo que el artista dice y un mediador. Por ejemplo, me encantó la intervención que hizo Víctor Hugo Erazábal. Es decir, los estudios de los significados hacen de que el crítico tiene que conocer la ciencia de la significación. La lingüística, la semiología, el psicoanálisis, la sociología. Es complicadísimo ser crítico. Yo los felicito a todos y me admiro de todo lo que pueden ustedes hacer. Ahora, la pregunta quizás esencial es, hoy hablaron los artistas y me parece una cuestión extraordinaria de que reconozcan que hay, al fin y al cabo, quien importa es el artista, al menos desde mi punto de vista personal. Y los otros somos como mediadores, los comunicadores sociales, los que hacen crítica, los que hacen investigación y la hacen muy bien. Por ejemplo, todas las investigaciones de Bélgica tienen que ser conocidas por cualquier crítico en Venezuela. Y es una cuestión de que podamos entender de que la crítica es necesaria y que cuando hay crisis de valores como en el que estamos, todavía es el doble, porque cómo el artista se sostiene y cómo el crítico se sostiene. Es decir, tiene que haber verdaderamente una comunicación muy fuerte, muy afectiva, digamos, para verdaderamente poder hacer lo que se puede hacer en los momentos que estamos viviendo. Y yo en ese caso le doy una felicitación enorme a todos ustedes, a Bélgica, a María Luz Cárdenas, a Provenzal y a todos los que forman el AICA, porque son los tiempos necesarios de reflexión. Es decir, esto que estamos viviendo, que nos sirva de reflexión, que el artista y el crítico van de la mano, se necesitan. Y ahí concluyo con las palabras que dijo Víctor Hugo Erazábal. Saber lo que significa una obra no es fácil, porque el significado rara vez lo dice el artista. Casi siempre los significados se van construyendo por capas de crítica, y cuando uno lee 70 libros para un autor, uno se está haciendo una idea que la crítica necesita de todas esas capas, de todas esas sensibilidades, y es lo que ustedes en este momento, hoy en día, están haciendo. 4 personas, artistas, hablando sobre la crítica.
Así que los felicito y los aplaudo. Muchísimas gracias. Susana, ¿qué pasó con Susana? La señora Susana se cayó. Creo que el señor Jorge quería decir unas palabras. ¿Y cómo no? Dale la palabra, por favor. Tiene que desbloquear el micrófono, Jorge. Tienes el micrófono cerrado. Ah, listo. Ok. Bueno, fíjate, yo creo que todos giramos en torno a una idea central extraordinaria, que es esa conjunción entre una unidad donde entramos los artistas, los curadores, el crítico, el coleccionista, en general la cultura, el público. Yo escribí unas cosas aquí escuchando los discursos porque todos giraban en torno a esa unidad y a ese nexo que existe entre ambos, ¿no? El accionar del arte es el unificador del complejo. Nuestro campo es un cuerpo que interactúa. Su sinergia es obligada. Quiero decir, un curador, como decía Mariluz, ella decía una cosa extraordinaria sobre que el crítico podía ser curador, pero el crítico no. Yo creo que esos nexos se perdieron ya, porque yo voy más allá todavía, sino es un solo cuerpo. Quiero decir, ese cerebro que está pensando y con el cual tú complementas una cantidad de dudas, porque uno se basa mucho en el inconsciente, el artista. El artista es, bueno, con mi trabajo en general es el inconsciente fluyendo, ¿no? Precisar conceptos allí son cosas que se van asimilando en la vida de una manera absoluta, con las experiencias, con la técnica, con la academia, con la vida. Y un buen curador es un artista. Ya se ha convertido en una unidad. Todos somos una unidad y todos hacemos sinergia. Eso me parece extraordinario. Y yo, en general, adoro realmente la discusión en torno a esas definiciones que no son muy necesarias. Y hay temas, por ejemplo, que nos toca, uno que tocó a Abilio, que tenía que ver con la crítica ejercida en el país. ¿Me entiendes? Porque habían reclamos allí, ¿no? Y eso cuando nombra a Picasso y a Duchamp, son cosas espléndidas, ambas cosas, ¿no? Que dejaron un legado tan completo que nos ha dado un siglo de más, porque ahora tenemos de descubrirlos es una cosa extraordinaria y lo que está pasando con el arte contemporáneo. Y los traductores de esos grandes eventos son los curadores, son los críticos y eso es extraordinario. Bueno, ya. Esa era un saludo al amigo, ¿cómo se llama ese artista que no lo conozco? No, hombre, ese Víctor Mayor, el Víctor es de arte. Ah, Víctor, da un saludo a Víctor, porque era un saludo a Víctor, casi lo que. Como un importante, un investigador de la estética, del arte en general. Bueno, no sé, que Susana se cayó porque está lloviendo por allá, creo que estamos... El señor Javier León quiere decir unas palabras. León, por favor, sí. Y con Javier León vamos a finalizar porque está fallando la electricidad, por lo menos aquí por esta zona del este. Javier. Un comentario, bueno, excelente todas las reflexiones y pues este encuentro de poner sobre la mesa un montón de ideas que pues, lamentablemente por el tiempo y la dinámica de las comunicaciones quedan muy dispersas, ¿no? Ya habrá ocasión de volvernos a encontrar, Dios mediante. Respecto a lo que comentaba Mariluz, no, yo llevo adelante un proyecto de historiografía, un centro de estudio ya de 15 años, bueno, tengo mucho más que eso, pero 15 años de que lo establecí. Incluso fue objeto de un premio AICA en 2012 como difusión de las artes. Y los conozco el desarrollo de la crítica. Uy, pero que cuánto... Se le cayó la conexión. Sí. Se cayó. Ahí está otra vez. Ahí está, vamos a darle un minuto.
Javier. ¿Me escucha? Aquí, bueno, para terminar, con respecto a lo que comenta Mariluz, lo que yo quiero decir es que sí, yo estoy muy claro en la heterogeneidad de visiones que existen dentro de la AICA. Es decir, la crítica apológica o apologética fue una etiqueta que yo me vi necesidad de usar, pero es como una camisa de fuerza. Pero en realidad, yo lo que quería hacer llamar la atención es que quizás desde la muerte de Juan Carlos Valenzuela, ya hace bastante tiempo, porque antes de su muerte ya le había cesado en esa actividad, no hay una crítica interpeladora, pues una crítica incómoda, una crítica... Nada, se cae de nuevo. Bueno, yo creo que vamos a ir finalizando, son las 5:32. En verdad, dentro de AICA existen son muchas las opiniones, las posiciones de cada uno de nuestros miembros, porque además los críticos de Venezuela no todos pertenecen a AICA, somos un grupo de 23 personas que trabajamos dentro de la AICA, la curaduría, la docencia, y que, bueno, tenemos bastantes años en esto. Hay otros críticos muy importantes fuera de AICA que también trabajan con mucha seriedad y hacen sus investigaciones y las publicaciones adecuadas, ¿no? Bueno, la crítica, por supuesto, es un grupo de especialistas. Es una profesión. Yo sí la considero una profesión para la cual nos preparamos académicamente, perceptualmente, conceptualmente, dentro de ciertas normas de investigación, como crítica que pertenece, la crítica de arte pertenece a lo que se conoce como ciencias sociales. Bueno, Javier nos hace la observación de que no hay una crítica cuestionadora. En realidad, toda crítica es cuestión. Bueno, yo no le llamo crítica, nosotros hacemos análisis, que se llama crítica de arte, está bien. Pero todo, si uno lee con curiosidad y con mente abierta y de acuerdo a su experiencia, toda crítica tiene en sí misma una posición o unos atisbos de cuestionamiento, aún no al estilo Valenzuela bueno, que fulano de tal es mal artista porque a mí no me gusta. No, eso no es así. Es decir, yo fui muy clara en mi presentación, la crítica no es para destruir, por eso es su valor moral. La crítica es para construir, y eso es muy importante. Por supuesto, es decir, yo particularmente, esa es mi posición, siempre lo ha sido, tengo ya cerca de 60 años trabajando en el medio cultural de Venezuela, desde 1964, y conozco muy bien todos las aristas que nos ha presentado, y la crítica, bueno, si a mí no me interesa esa obra, no tengo por qué escribir, no por nadie me obliga, es decir, esa es mi decisión como crítico, como persona, como profesional y como yo quiera. Es decir, bueno, si no me interesa, porque hemos visto cómo se han destruido jóvenes artistas, que eso es por experiencia, lo digo, que han sido destruidos, pongámoslo entre comillas, porque viene un crítico para dársela, sobre todo críticos jóvenes, por supuesto, que son los que siempre tratan de ser los tirapiedras. Entonces, fulano de tal, porque esta exposición es mala y no sirve para nada, mejor es que se retire. No, eso no es así. Y destruir maestros. La historia del arte de cualquier país se hace con todos, con los minor artists y los major artists. Una historia del cinetismo en Venezuela, por ejemplo, no se puede hacer con dos figuras, que son Soto y Cruzier. Y Buenalrevelo, no. Hay muchos alrededores que han hecho una obra y con eso construimos una historia. Y doy un ejemplo histórico. Una historia del impresionismo no se puede construir con la figura de Monet solamente, que es el gran impresionista. Una historia del impresionismo se ha escrito con Pizarro, artista más o menos bastante mediocre y muy importante, con Sisley y con muchos otros. Entonces, bueno, y una historia del paisaje en Venezuela, hay que ver la cantidad de paisajes. ¿Qué es lo que pasa ahora?
que nosotros, por ahí preguntaba a alguien algo de la crítica y lo decía, que la crítica, bueno, tanto a crítica, estamos en un proceso muy duro, en un proceso muy frívolo, porque eso de las redes sociales y eso del internet y todo esto ha hecho que, bueno, uno levanta una piedra y salen 20 artistas, uno levanta otra piedra y salen 4 o 5 críticos. No, es decir, eso implica profesionalismo, tanto de los artistas, y en eso tenemos que ser muy serios. Entonces, bueno, no sé, Javier te estaba pidiendo la palabra, te doy la palabra porque, bueno, me dejó Susana encargada de esto. Doy las gracias al BOD, a todos los que han participado. Me ha parecido excelente esta idea de que nuestros artistas hablen de la crítica. Yo esperaba que alguno dijera que la crítica no hace falta, porque lo he oído muchísimo por parte de algunos artistas. Javier. Bueno, Javier está... no, venga, yo lo que quería decir era que, dado, o sea, como asociación, ustedes dibujan una política, haya dualidades de subjetividad común en función de esta que me que yo ofrecí estas palabras, mis razones, siempre respetando las diferenciaciones y las individualidades de ustedes. O sea, las razones de espacio nos llevan a sintetizar, a hacer síntesis a veces que no ayudan a darnos a entender, pero teníamos 10 minutos y no era posible tampoco explayarse más. En caso, muchísimas gracias y respeto, Bélica, siempre. No, muchas gracias. Marilu, a todos los que forman parte de la asociación. Esto ha sido una manera, puede ser una de reflexión. Apareció Susana, yo estoy despidiéndonos ya, Susana. Han habido otras intervenciones, se te fue el audio, no sé. Ay, me perdí todo. No, un pedacito. Estoy con teléfono y con datos móviles, que no sé cuánto tiempo durará. No tengo nada de internet, bueno, me lo perdí todo, qué desgracia. No, bueno, no perdiste mucho, la parte más importante ya tú la viviste y la experimentaste y tu participación. Bueno, pero me hubiera gustado oír la participación de todos. Oír tu buena resúmenes y todo. Gracias, Natalia, gracias, Ana Cristina, nos veremos en una próxima oportunidad, a ver qué se nos ocurre para seguir reflexionando sobre estos problemas y sobre nuestra actualidad. Vamos a hablar sobre el mercado, que creo que es uno de los temas bastante importantes dentro de estas reflexiones que estamos haciendo, proponiendo sobre la crítica. Muchas gracias, hasta luego. Y sigan con nosotros porque tenemos, así va a ser la propaganda, tenemos cosas muy interesantes que hacer. Pero menos mal que esto va a ir a un canal de YouTube. Sí, va a estar y también va a estar disponible a través del canal de YouTube del Centro Cultural. O sea, estamos coordinando en el de AICA y en el nuestro para que puedan ver los dos encuentros. Muchísimas gracias de verdad por hacernos partícipe de esta iniciativa. Nosotros siempre, bueno, encantados y agradecidos, honrados de poder acoger estas propuestas. Buenas tardes para todos.